Saludos a todas y todos. El proyecto de investigación que presentaremos a continuación se denomina Pensamiento histórico y conflicto armado, estudio comparativo sobre excombatientes de las FARC y estudiantes de educación básica secundaria en Colombia. Se trata de una investigación adelantada gracias al apoyo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD entre los años 2018 y 2020. Mi nombre es Juan Carlos Ramos, soy docente asociado de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD y estuve liderando esta investigación. Iniciemos con algunas ideas generales que encuadran nuestro estudio. Lo primero es indicar que la dimensión social está presente incluso en aquellos recuerdos que consideramos más íntimos y personales, de lo cual se deduce que nunca estamos en realidad solos. Nuestro recuerdo es construido con otros y gracias a otros, con quienes compartimos códigos culturales e ideológicos. Debido a que estos marcos sociales son históricos y cambiantes, en realidad toda memoria es una reconstrucción más que un recuerdo. En esta construcción social del pasado, los individuos acudimos tanto al conocimiento histórico escolar como a la memoria colectiva y social. De esta manera, los jóvenes se forman una idea del pasado que no se limita a sus recuerdos personales, sino que se amplía a través de los relatos transmitidos institucionalmente en la escuela. Por tanto, en el campo de la enseñanza de la historia reciente, los hechos del pasado cobran una mayor importancia en la construcción de nuestra identidad y ciudadanía. Los conceptos de pensamiento histórico propuestos por Seixas y Morton en el 2013 no resultaron útiles en nuestra investigación, ya que nos permitieron analizar la manera como los distintos sujetos sociales construyen una idea sobre el pasado que deja en evidencia tanto los saberes formales como la memoria colectiva sobre ciertos fenómenos históricos. El propósito de la investigación consistió en reconocer y comparar el pensamiento histórico del conflicto armado y el pasado reciente en Colombia en un grupo de excombatientes de las FARC con un grupo de estudiantes de educación secundaria a través del análisis de las 6 dimensiones propuestas por Seixas y Morton en el año 2013. La hipótesis de la investigación considera que el análisis del pensamiento histórico y las dimensiones que lo constituyen permite hacernos una idea bastante aproximada de la manera como se configura cierta representación del pasado que funciona a su vez como marco interpretativo del presente. El trabajo se fundamentó en el paradigma mixto de investigación. Desde la perspectiva metodológica, la investigación se guió por los principios de la teoría fundamentada propuestas por Strauss y Corbin en 1998, sustentando sus conclusiones y resultados en los datos recolectados durante la investigación. Se trata de un estudio exploratorio debido a la inexistencia de investigaciones que analizan el pensamiento histórico de los excombatientes desde una perspectiva comparada. Participaron 53 excombatientes de la guerrilla FARC que se encontraban adelantando su proceso formativo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR de Anorí La Plancha en Antioquia y en la ciudad de Bogotá. Se trató de un grupo de 29 mujeres y 24 hombres cuyas edades oscilaron entre los 20 y 47 años. A su vez, también hicieron parte del estudio 29 estudiantes de grado noveno de educación básica secundaria de un colegio público de la ciudad de Bogotá. El grupo estuvo conformado por 12 hombres y 17 mujeres cuyas edades oscilaron entre los 14 y 15 años. El material de análisis consiste en 82 cartillas que incluyen 6 actividades didácticas que examinan las dimensiones del pensamiento histórico propuestas por Seixas y Morton en 2013. Para el análisis de los resultados se adelantó una codificación abierta y otra axial. La primera identificó las categorías iniciales a través de la fragmentación del discurso en cada una de las dimensiones del pensamiento histórico estudiado. Posteriormente, en la codificación axial se integraron estas primeras categorías en agrupaciones y conceptos más amplios para ser contrastados con teorías y explicaciones de carácter general. Las 6 dimensiones propuestas por Seixas y Morton en 2013, relevancia, epistemología y evidencia, continuidad y cambio, progreso y declive, empatía, toma de perspectiva histórica y juicio moral y agenciamiento histórico, fueron las bases de nuestro estudio.
A continuación, presentaremos brevemente algunos de los resultados siguiendo las dimensiones de pensamiento histórico enunciadas. La primera dimensión observada fue la de relevancia. Esta pretende dejar en evidencia la importancia adjudicada a algunos hechos y personajes del pasado y la manera como los recordamos. En el material didáctico se le solicitó a estudiantes y excombatientes escribir 3 eventos que, en su opinión, sean los más importantes en la historia del conflicto armado colombiano y las razones por las que escogió cada uno. Los hechos históricos enunciados se pueden agrupar en estructurales y coyunturales. Los excombatientes nombran en su mayoría hechos estructurales, entre los que se destacan el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el ataque a la región de Marquetalia. También se reitera la importancia de las FARC en la historia reciente de Colombia y en particular el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. En cuanto a los estudiantes, se enfocan más en hechos coyunturales, siendo el más recurrente el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, lo que coincide con el grupo de excombatientes, al igual que el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. La dimensión de epistemología y evidencia hace referencia a la manera como se establece la representación del pasado a través de las evidencias. En este aspecto, se le solicitó a ambos grupos que identificaran la intención del fotógrafo cuando tomó las imágenes relacionadas con el conflicto armado colombiano. Las respuestas pueden leerse desde dos perspectivas. La dimensión declarativa, que señala los aspectos sociales que se quieren destacar, por ejemplo, guerra, pobreza, indiferencia, derechos, Estado, resistencia, cultura, etc. Y la emotiva, que incorpora un punto de vista anímico, bien sea optimista o pesimista. En general, la tendencia en las respuestas muestra que la interpretación emotiva de los individuos está determinada por la estética de la propia imagen. La siguiente dimensión indagada tiene que ver con la capacidad de comprender el pasado como un proceso de continuidad y cambio. La actividad propuesta consistió en organizar cronológicamente una serie de hechos históricos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Los resultados indican que el grupo de excombatientes tuvo una significativa diferencia ubicando correctamente en el tiempo los sucesos presentados. La tendencia en las equivocaciones de los excombatientes es menos dispersa, es decir, aunque se equivocan en ubicar hechos cronológicamente, lo hacen apartando menos los hechos en el tiempo. Las categorías de progreso y declive pueden ser útiles porque permiten percibir el sentido del pasado que cada individuo le otorga a distintos hechos históricos. Con esta finalidad, propusimos a excombatientes y estudiantes identificar aquellas situaciones que han progresado y aquellas que han empeorado en la historia reciente de Colombia y quienes se han beneficiado o perjudicado en cada caso. La percepción de progreso y declive es más evidente en los excombatientes, ya que hacen referencia a situaciones que tienen impacto en su vida cotidiana. Las razones del declive se asocian al incumplimiento del acuerdo de paz firmado con el gobierno y a la responsabilidad que comparte el gobierno nacional y las multinacionales que sacan provecho de la desmovilización de las FARC para explotar los territorios a los que antes no podían acceder por estar bajo la influencia armada de la guerrilla. El progreso al que se refieren muchos de los excombatientes no es únicamente material, sino que subraya el carácter político y colectivo que debe caracterizar el avance social en la historia reciente de nuestro país. En contraste, las respuestas de los estudiantes no se refieren a problemáticas tan específicas y tienden a repetir el mismo relato que presentan los medios de comunicación. La empatía y perspectiva histórica consiste en comprender la manera como el contexto histórico explica el pensamiento y las acciones de los hombres y las mujeres del pasado y fundamentar desde allí cierto juicio moral. Para esta dimensión se solicitó que imaginaran que era un profesor de historia que trabajaba en un colegio de la ciudad de Bogotá, cuando la guerra en Colombia estaba en su momento más fuerte. La actividad consistió en que desde ese papel escribiera un mensaje a las FARC. Los resultados se agrupan de acuerdo al nivel de distanciamiento que cada individuo demuestra en relación con su propio contexto.
De aquí que se establezcan tres categorías: implicados, distanciados y presentistas. Al igual que en otras dimensiones históricas, las respuestas están relacionadas con la implicación que tiene cada individuo con la situación que se le propone analizar. Es por ello que los excombatientes expresan posiciones más comprometidas. El agenciamiento histórico hace referencia a la capacidad de los individuos en la construcción de su presente, cuyas acciones a su vez construirán el futuro. Para ello se les plantearon dos preguntas. ¿Qué personajes históricos colombianos han cambiado la vida de muchas otras personas y cómo lo han hecho? ¿Y cuáles grupos de personas han trabajado más para garantizar los derechos de los ciudadanos y promover la igualdad social y cómo lo han hecho? En los excombatientes existe un grupo de personajes que conforman el panteón de los héroes, otro que se le opone como antihéroes, un tercero que se vincula a la ciencia y la cultura y un último que se relaciona con el Acuerdo de Paz de La Habana. Por su parte, los estudiantes hacen referencia mucho más escasas y menos variadas a personajes históricos para explicar el cambio histórico. Su panteón se reduce a los tradicionales héroes nacionales mencionados muy escasamente. En cuanto al agenciamiento histórico de los grupos sociales, los excombatientes otorgan el mayor reconocimiento a grupos que no forman parte de ninguna organización o institución. En segundo lugar, consideran importantes a los grupos insurgentes como actores que han promovido el cambio social. A continuación mencionan a organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda y algunas organizaciones de carácter institucional o estatal. En contraste, los estudiantes mencionan recurrentemente al Estado como la entidad que, de alguna manera, ha promovido positivamente el cambio histórico. Por último, algunas conclusiones. El estudio del pensamiento histórico permite observar la manera como se configura una representación del pasado que funciona a su vez como marco interpretativo del presente. En grupos donde la identidad colectiva forma parte importante del proyecto de vida individual, las dimensiones del pensamiento histórico se manifiestan con mayor intensidad. Una experiencia cercana o directa con los hechos históricos permite mejorar tanto la capacidad de organización cronológica como su comprensión. La selección de hechos y la importancia que les asignamos tienen que ver más con nuestro presente y con nuestro proyecto de futuro que con el propio pasado. Muchas gracias.